Sentémonos, por favor. Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública del expediente formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley, en el caso concreto promovido por Marta Julia García y Cal contra el artículo 15 de la Ley de Circulación Supletoria. El secretario general da lectura a lo conducente del auto impugnado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. El Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Alta Verapaz, constituido como Tribunal Constitucional, en su auto de 26 de agosto de 2013, el de primer grado recurrido, consideró el artículo 15 de la Ley de Titulación Supletoria, contenido en el decreto antes mencionado, efectivamente establece lo siguiente: la acción de nulidad de las diligencias de titulación que se haya seguido en contra de lo establecido por leyes que prohíban la titulación supletoria de determinados bienes o en los cuales se haya violado la ley podrá ejercitarse tanto por la Procuraduría General de la Nación como por cualquier interesado. Si la nulidad se declara con lugar, se mandará cancelar en su caso la inscripción en el registro de la propiedad, de lo cual se colige que aunque se encuentre inscrito el bien titulado en el registro general de la propiedad, eso no significa que dichas diligencias se encuentren ya fenecidas, puesto que previamente se debe agotar la jurisdicción ordinaria establecida en los artículos 14 y 15 de la Ley de Titulación Supletoria, porque en ningún artículo que precede los dos ya mencionados indica la ley que al estar inscrito el bien titulado fenecen las diligencias y se archivan, sino que taxativamente se desprende que la jurisdicción ordinaria continúa debiendo ser agotada. Eso no implica que dicho cuerpo legal sea contrario o colisione con lo establecido en el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala y por lo consiguiente sea inconstitucional. Cabe citar el contenido de la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 1786-2002, que resuelve en su cuarto considerando lo siguiente: conforme al artículo 15 de la Ley de Titulación Supletoria, decreto 49-79, modificado por el 60-82, es posible promover acción de nulidad de las diligencias de titulación supletoria, lo que implica que una acción de esta naturaleza no está prohibida por la ley. Ante tal circunstancia, determina el suscrito juez que la acción intentada debe desestimarse, declarando sin lugar el incidente de inconstitucionalidad parcial en caso concreto del artículo 15 de la Ley de Titulación Supletoria. Con esa base declaró sin lugar el incidente de inconstitucionalidad parcial en caso concreto del artículo 15 de la Ley de Titulación Supletoria planteada por Marta Julia García y Cal por las razones consideradas. Se condena en costas a la incidentista Marta Julia García y Cal. De acuerdo con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, las partes que comparecen a esta deberán dirigir sus alegaciones directamente al tribunal, expresar esas alegaciones en forma oral y no dar lectura a ningún documento, salvo que para esto último cuenten con la autorización previa del señor presidente de la Corte. Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición. El tiempo máximo para la exposición de las alegaciones es de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra el apelante e incidentante Marta Julia García y Cal, quien actúa con el auxilio del abogado Jorge Alfredo Leal Pichol, quien puede hacer uso de la palabra. Gracias, honorable tribunal. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala, está prohibido que los órganos jurisdiccionales conozcan de procesos judiciales ya fenecidos, salvo los casos de revisión establecidos en las leyes que corresponden. Por otro lado, honorable tribunal, también tenemos en cuenta
que de conformidad con el artículo 144 de la Ley del Organismo Judicial, está prohibido a los jueces revocar las sentencias y los autos que han dictado. En el presente caso nos encontramos ante el hecho de que se está utilizando el artículo 15 de la Ley de Titulación Supletoria dentro de un proceso ordinario por parte del demandante dentro de ese proceso ordinario para obtener en una sentencia de ese juicio ordinario que el mismo juez que dictó el auto de titulación supletorio que aparece identificado en autos y que no voy a mencionar, sea declarado revocado, sea dejado sin efecto, lo cual contraría el espíritu de la norma constitucional que establece que no puede conocerse un proceso fenecido por el mismo juez que dictó la resolución y aún por otro juez diferente, porque el artículo constitucional es muy claro. En ese sentido, honorable tribunal, nos encontramos con que, si bien es cierto, el artículo 15 de la Ley de Titulación Supletoria habla de la nulidad de la titulación supletoria como un reclamo judicial que puede ser hecho por cualquier persona que se considere afectada como consecuencia de la titulación supletoria previamente declarada a través del auto correspondiente, hemos de entender que existen dentro de la ley procedimientos establecidos que son los que son viables para hacer los reclamos. En ese sentido, permítame el órgano constitucional al cual me dirijo a poner un ejemplo quizá muy sencillo, pero que es muy similar a la pretensión que se ha pretendido ejercer dentro del juicio ordinario por parte del actor. La interponente de la apelación y que hace uso de la palabra en esta audiencia por medio de este abogado viene desde Cobán. Para llegar a este lugar, que es el objetivo de nuestra presencia hoy, porque en esta audiencia ejercemos un derecho, teníamos dos posibilidades de llegar. O utilizábamos la vía terrestre para trasladarnos desde aquel lejano lugar para acá y ejercer este derecho, o nos veníamos vía aérea para obtener el mismo resultado, trasladarnos de aquel lugar y situarnos en esta capital y ubicarnos en este segundo nivel del edificio de la Corte de Constitucionalidad para ejercer este derecho. Sin embargo, no hubiéramos podido venirnos vía marítima desde Cobán para acá, porque no existe en la vía natural un medio de conducción en las aguas para podernos venir. Si hubiéramos dejado lo lógico, que era venirnos por vía terrestre o vía aérea, y hubiésemos querido venir a través de la vía marítima, estuviéramos varados todavía en Cobán queriendo ejercer un derecho, o bien hubiéramos perturbado el orden social queriendo regar agua por toda la carretera y tratar de empujar a través de agua que tuviéramos que haber regado nosotros mismos en la carretera para tratar de impulsarnos en una lancha, y hubiéramos obstaculizado el derecho de circulación vehicular o pedestre de las demás personas que circulan desde Cobán hasta este lugar. Gracias a Dios, la ley civil establece que la titulación supletoria, cuando se dicta, al inscribirse en el registro existe un lapso de 10 años durante el cual esa inscripción es provisional, y que dentro de esos 10 años las personas pueden hacer, que consideren apropiado hacer un reclamo en contra de la titulación supletoria, pueden hacer ese reclamo. Nosotros, mejor dicho, la interponente de la acción de inconstitucionalidad, la interponente de la apelación contra el auto de primera instancia, en ninguna manera pretende hacer a través de su acción judicial de tipo constitucional nugatoria la facultad de hacer ese reclamo, porque está garantizado en la ley ordinaria sustantiva civil de este país. Lo que sí es evidente y contundente, honorable tribunal, que la vía para hacer ese reclamo no es solicitar que se declare
que un auto de titulación supletoria que ya fue dictado y que no fue impugnado en su momento a través de un recurso de los ordinarios pueda ser revocado. Y nos encontramos con el grave problema que dentro del juicio ordinario, donde se planteó la inconstitucionalidad parcial del caso concreto, el señor juez de primera instancia civil del Departamento de Alta de La Paz ya señaló una audiencia para practicar reconocimiento judicial dentro de las diligencias de titulación supletoria, lo cual nos lleva al riesgo de que en su momento dicho juez pueda dictar un auto o una sentencia, mejor dicho, una sentencia contraviniendo el segundo párrafo del artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala y contraviniendo el contenido del artículo 144 de la Ley del Organismo Judicial, que establece la irrevocabilidad de los autos. Si el demandante considera tener derechos en contra de la demandada, pudo haber utilizado un procedimiento distinto a invocar la posibilidad prohibida legalmente de volver a discutir la forma y el contenido del auto de titulación supletoria, porque aunque el artículo 15 de la Ley de Titulación Supletoria habla de la nulidad de la titulación supletoria, el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su segundo párrafo, es claro en indicar que no se puede conocer de procesos fenecidos salvo los casos de revisión. Y en ese sentido es bien claro que los casos de revisión, honorable Tribunal Constitucional, no están garantizados ni regulados en el artículo 15 impugnado de inconstitucionalidad, sino que en el artículo 14. El artículo 14 que habla de la revisión no a través de un juicio ordinario, sino que a través de un incidente, caso el cual no nos ocupa. En ese sentido, honorable tribunal, la interponente de la apelación acude ante este órgano jurisdiccional a invocar el principio reconocido por este órgano supremo de la justicia constitucional, que establece que la voluntad del legislador constitucional prevalece sobre la voluntad del legislador del Congreso de la República. En ese sentido, el artículo 211, segundo párrafo, y el artículo 15 de la Ley de Titulación Supletoria, para el caso particular, se encuentran en una colusión, en una contradicción, en un choque que debe ser evitado dándole la prioridad al artículo 211, segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Cierro este tiempo y manifiesto sum cuique tribuere. La interponente de la inconstitucionalidad acude ante el órgano jurisdiccional y dice: honorable tribunal, sum cuique tribuere. Ni siquiera para ella como interponente de la inconstitucionalidad ni para el demandante dentro del juicio ordinario. Sum cuique tribuere es obligación del Estado de Guatemala, en este caso la Honorable Corte de Constitucionalidad representándolo, que se le dé al orden constitucional, a la seguridad jurídica que se emana de los procesos judiciales fenecidos, la estabilidad y la garantía de su irrevocabilidad, porque de lo contrario el andamiaje jurídico sobre el cual se sustenta el quehacer del reclamo de la justicia y de la aplicación de la justicia quedará debilitado. Por favor, se le solicita al órgano jurisdiccional que se le dé a cada quien lo que corresponde, pero como personaje importante en este caso, a quien debe dársele algo, a la seguridad jurídica de los fallos judiciales como sustento de la vida ordenada y legítima de este país. El principio constitucional debe prevalecer sobre el principio ordinario. El principio del debido proceso es una matriz. Si la matriz no recibe
la criatura dentro de su interior, la criatura que se forma es fuera de la matriz y lo único que genera es un aborto. En este caso, si se pretende revocar un título un auto de titulación supletorio, conociéndolo de nuevo dentro del proceso y no utilizando las vías alternas adecuadas, generará que se dé a luz una criatura que sería una monstruosidad jurídica que no le conviene al sistema de justicia de este país. Muchas gracias. Corresponde intervenir a Max Fernández Aguayo, quien actúa con el patrocinio del abogado Mario Humberto Copenados Ramírez, quien da uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. En el presente caso concreto, el análisis del artículo 15 de la Ley de Titulación Supletoria se concluye que al darle la posibilidad de plantear dichas acciones a la Procuraduría General de la Nación, o en su caso a cualquier parte interesada, y además de eso, el resultado de las diligencias de titulación supletoria se manda a cancelar el Registro General de la Propiedad la inscripción respectiva, taxativamente se deduce que se pueden aplicar las leyes ordinarias en el caso concreto. Además, en el artículo 14 nos habla el artículo 637 del Código Civil, el cual da un plazo de 10 años para que se impugne el auto declaratorio de las diligencias de titulación supletoria, ya que en dicho auto se ordena que se inscriba solamente los derechos posesorios, más no la propiedad. Dicha propiedad se adquiere por el plazo de 10 años o, en su caso, por el juicio respectivo. También el artículo 651 del Código Civil nos refiere a que la prescripción adquisitiva se adquiere por el plazo de 10 años. En el artículo 15 y en los artículos precedentes y posteriores de la Ley de Titulación Supletoria, en ningún momento se dice que el expediente ha fenecido y que se mande a archivar. Por tanto, nosotros consideramos que no hay colisión entre el artículo 15 de la Ley de Titulación Supletoria y el artículo 211 en su segundo párrafo, ya que dicho artículo manifiesta expresamente que no se puede conocer de expedientes fenecidos. Pero en este caso particular, el expediente no ha fenecido, volviendo a recalcar lo mismo, porque existen, según las leyes ordinarias, otros procedimientos que se deben agotar primero. Por tanto, en base a las leyes mencionadas, pido a la Honorable Corte de Constitucionalidad lo siguiente. Primero, que se tenga por evacuada la presente audiencia por el tercero señor Max Fernández Aguayo. Segundo, que se declare sin lugar el recurso de apelación presentado por el incidentista. Tercero, que se confirme el auto dictado con fecha 26 de agosto del año 2013 por el Tribunal de Primera Instancia Civil de Alta Verapaz, constituido en Tribunal Constitucional. Cuarto, que se condene en costas al incidentista. Quinto, que se ordene que se prosiga con el trámite principal en el proceso 16-2007, oficial segundo, seguido ante el Tribunal de Primera Instancia Civil y Departamento de Alta Verapaz. Solamente, muchas gracias. Clausura de la audiencia de vista pública.